Y el título de la predicación de esta noche es Pelea. Quiero brevemente comenzar contándole la historia de una persona, de un joven que nació el 20 de abril de 1913 en Guayama, Puerto Rico. Él era un joven muy estudioso que mostró un gran interés y preocupación por la justicia. En la década de 1930 ingresó a la Universidad de Puerto Rico. Y el 22 de septiembre de 1935 se marchó a España a estudiar Derecho en la Universidad Central de Madrid. Y en esa universidad él participó en la organización de grupos cuya misión era defender los principios democráticos de la recién creada República. Terminando su primer año de estudios, vio que la libertad y la independencia que el pueblo español había conquistado tras arduos años de lucha estaban en peligro. Y él en ningún instante dudó en sumarse a la defensa de esos valores que él defendía. Cuando las tropas extranjeras intentaron tomar Madrid, él empuñó el fusil y junto a sus compañeros de ideas de libertad, se sumó al frente de la batalla de defender algo más grande que la República Española: el derecho y libertad de todas las personas. Y él estaba en peligro. ¿Por qué? Porque tenían que enfrentarse a la fuerza bruta encabezada por el general Franco y respaldada por Hitler y Mussolini en ese tiempo. Lo metieron preso en diciembre de 1936, estando en el campo de batalla, defendiendo la ciudad de Madrid. Llegó a ser prisionero de las tropas fascistas de Francisco Franco. Y el 25 de julio de 1937, el periódico El Mundo, en primera plana, acompañado de una foto de él, paralizó emocionalmente al pueblo de Puerto Rico con un titular frío, escueto, que decía: Carmelo Delgado fusilado en Valladolid después de un consejo de guerra. Cuando lo mataron, solo tenía 24 años. A él se le atribuye una frase que dice: ¿qué importa ganar la vida si a cambio doy mi espíritu al opresor de mi pueblo? Ese joven, Carmelo Delgado, fue consecuente con sus ideas hasta el punto de dar la vida por ellas, peleando al otro extremo del mundo, de donde él nació. Y es que así como él, como este joven, no dudó en pelear esa batalla por lo que él creía, por lo que él defendía, tenemos que saber que también nosotros hoy estamos en una batalla espiritual. En una batalla en la cual tenemos que pelear con integridad. Es decir, pelear siendo consecuentes con aquello que decimos creer, con aquello que decimos que dirige nuestra vida. Y de esta batalla de la que nos habla el apóstol Pablo en Efesios 6:12, cuando dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pablo, al acercarse al final de la carta, recuerda a la iglesia de Éfeso la realidad del mal y de la batalla espiritual. La realidad de que ellos podían ser tentados en perder su integridad, en negar su fe, en vivir completamente en desacuerdo a ella en cualquier momento. Por eso es de que hoy, a través de Efesios 6:10 al 20, yo quiero convencerlos de lo siguiente. Para ser íntegros debemos de ser conscientes o de vivir conscientes que formamos parte de una batalla espiritual, la cual debemos de pelear, en primer lugar, fortalecidos en y por el poder de Cristo, revestidos con su armadura y orando perseverantemente.
Y es que estamos en una batalla espiritual. Y solo podemos pelear en esa batalla fortalecidos en Cristo Jesús. Por eso Efesios 6, 10 al 12 dice: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Pablo manda acá a que se fortalezcan en el poder de Cristo. Ese mismo poder del cual ya había hablado casi al principio de la carta, que había levantado a Cristo de entre los muertos y que nos hizo pasar a nosotros también de muerte a vida espiritual, salvándonos por gracia. En ese poder es que dice Pablo que tenemos que estar fortalecidos en medio de la batalla. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Pablo mismo responde que es únicamente revestidos de la armadura de Dios. Porque solo revestidos de esa armadura vamos a evitar ser engañados por las mentiras del enemigo y así perder nuestra integridad. Y es que no podemos ignorar que el enemigo va a usar métodos astutos para engañarnos, métodos sutiles para hacernos caer. Algunos de los ejemplos de esos métodos es poco a poco ir minando nuestra mente de manera que vayamos cambiando nuestra cosmovisión, nuestra manera de interpretar la vida. De manera que dejemos de interpretar la vida según lo que la Biblia como fuente de autoridad y fuente de verdad nos dice y lo comencemos a hacer según muchas filosofías. Que dejemos lo absoluto de la palabra y lo cambiemos por lo relativo que el mundo ofrece. Y de tal manera no vivamos consecuentemente con lo que decimos creer. Y de esa manera no vivamos en integridad. Por ejemplo, Carmelo Delgado, el joven de la historia que les conté, así como era de estudioso, él podría haber optado a estudiar en las mejores universidades de España, perdiendo su integridad, cediendo y apoyando el régimen franquista, o de Italia, o de Alemania en ese tiempo. Pero él decidió vivir, luchar y morir en consecuencia de lo que él creía, en consecuencia de las ideas que él defendía. Pero, ¿por qué entonces tenemos que usar esa armadura? Esa armadura de Dios. Porque nuestra lucha, en definitiva, es una lucha espiritual. Es una sola lucha, no importa en qué campo de batalla estén ustedes, pero una sola lucha. No importa desde qué lugar la estén peleando, pero es una sola lucha. Es una lucha espiritual y por lo tanto no podemos usar armas humanas, sino que esas armas que Dios nos pide que usemos llevan un nombre que es toda la armadura de Dios. Es Dios quien ha forjado esa armadura, es Dios quien la ofrece, es Dios quien nos la da. Por eso es que tenemos que recordar, jóvenes, en primer lugar, que formamos parte de una batalla espiritual y debemos de pelear esa batalla. Pero debemos de ser fortalecidos en y por el poder de Cristo, revestidos con su armadura y orando perseverantemente. Y Efesios 6, 13 al 17 nos comienza a describir más o de mejor manera esa armadura. Dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Lo que está diciendo acá en primer lugar que necesitamos de esa armadura para poder resistir el día malo y permanecer firmes en medio del día malo. Y es que, si notamos acá, no está diciendo que necesitamos ocupar la armadura para no vivir el día malo. No. Ya sea por sentado que vamos a vivir en el día malo, que vamos a experimentar el día malo, y para hacerlo y para estar firmes en medio de eso, sin caer, sin perder nuestra integridad, necesitamos esa armadura. ¿Por qué? Porque es en el día malo, es en medio de la crisis, en medio de la prueba,
en donde nos veremos tentados a abandonar nuestra integridad. En donde nos veremos tentados a dejar de practicar el evangelio en el cual hemos creído. Quizás para algunos el día malo fue hoy. O toda esta semana ha sido el día malo. Y es que el día malo, el día de las duras pruebas, de los momentos críticos de nuestra vida, en el que el diablo y sus subordinados nos van a asaltar con gran intensidad, puede ser después de una fuerte crisis familiar, o después de una muy grande crisis financiera, en medio de un problema, cuando llega la enfermedad, al estar tristes o enojados, cuando nada parece tener sentido, o como pusieron acá algunos, cuando están solos con su novia o con su novio, cuando están solos y nadie los ve, o cuando vienen pensamientos de algunas cosas pasadas, cuando se dejan llevar por lo que sus amigos les dicen, cuando temen mantener la integridad porque las consecuencias pueden ser muy grandes, cuando ceden a cualquier cosa, a cualquier pensamiento, a cualquier conducta con tal de ser aceptados, cuando piensan que hay mayor ganancia en no ser íntegro que en serlo, cuando son guiados, manejados y gobernados por sus emociones. Ustedes mismos, de cierta manera, describieron el día malo para el cual tienen que estar preparados, para el cual tienen que usar esa armadura. Y es que nunca sabemos en qué momento va a venir el ataque. Nunca sabemos en qué momento va a ser un día malo para nosotros. Por lo tanto, siempre tenemos que estar preparados. Por eso es que Pablo ocupa acá una figura militar, una ilustración militar. Y a los soldados que describe él como usando la armadura, se los describe como ya preparados, ya vestidos para la batalla, defendiéndose de la vez atacando, usando esa armadura para poder resistir, es decir, para poder contrarrestar al enemigo, para poder oponerse a él, para poder rechazar sus embestidas, pero a medida que están rechazando van avanzando al mismo tiempo para vencer, para conquistar. Y esta armadura de Dios que describe acá el apóstol Pablo, quiero describirla o explicarla haciendo diferentes preguntas. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quiero realmente luchar con Él? Es decir, ¿quiero realmente pelear por Dios y con Dios? ¿Tengo clara conciencia de esta batalla espiritual? Y es que por eso es que Pablo dice, estad firmes por tanto teniendo ceñido el cinturón de la verdad alrededor de vuestra cintura. Y es que el cinturón para la armadura que Pablo está describiendo acá era de mucha importancia. Era algo básico. ¿Por qué? Porque era lo que mantenía ajustado todas las demás partes de la armadura. No era un cinturón delgadito, era un cinturón que era capaz de mantener toda la armadura en su lugar. Y asimismo la verdad en la batalla espiritual en la que nos encontramos hoy es algo básico para nosotros. No podemos pelear esta batalla sin la verdad. No podemos pelear esta batalla alejados de la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad es su palabra. Por lo tanto, el llamado acá es permanecer firme en la verdad, permanecer firme en su palabra. Realmente creer que la Biblia es la palabra de Dios, nuestra fuente de verdad, nuestra fuente de autoridad. Aquello que marca nuestra manera de pensar, nuestra manera de interpretar la realidad. Pero en segundo lugar, la segunda pregunta es, ¿llevo la clase de vida que me capacita para entrar en este conflicto, en esta batalla? ¿Me he colocado la coraza de justicia? En otras palabras, ¿estoy viviendo una vida de obediencia a Dios y a su palabra? O siendo más específicos, ¿estoy siendo íntegro?
Y es que la coraza representa esa vida de integridad, esa vida de santidad que debemos de tener. Representa el ser consecuentes de nuestra fe y nuestra vida. Y es que fuera de una vida de integridad, un cristiano carece de poder de ataque. ¿Por qué? Porque el testimonio de sus labios no va a tener eficiencia. Fuera de una vida de integridad, un cristiano puede conocer la Biblia de memoria. Puede haberse leído los mejores libros de teología. Puede ser un experto en interpretación bíblica, en filosofía cristiana, en apologética. Pero si no es íntegro, no sirve de nada, porque lo que hable no va a tener eficiencia. ¿Por qué? Porque los que lo rodean no le van a creer nada de lo que está hablando. Sí se va a ir bonito, sí va a ser lógico, sí es verdad lo que habla, pero dicen, él no es capaz de vivir eso que dice. Por lo tanto, por muy bonito que sea, por muy lógico que parezca, o eso no es cierto, o es algo imposible de vivir. Por lo tanto, de esa manera, nadie va a ser ganado para Cristo. Y es que, por la otra parte, cuando la integridad se halla presente, junto con el testimonio de la palabra, con el testimonio de nuestros labios, se convierte en una poderosa arma tanto defensiva como ofensiva. Porque estamos respaldando lo que creemos con nuestros hechos, con nuestra vida. Así como el joven de la historia al principio lo hizo. Él creía en la libertad, tomó el fusil y luchó por ella, aunque le costara su propia vida. Una tercera pregunta, o una tercera serie de preguntas es, ¿estoy preparado para la lucha? En otras palabras, ¿he calzado mis pies con la prontitud del Evangelio de la paz? ¿Estoy listo para salir adelante, para entrar en la batalla, para correr hacia ella? Y es que cuando habla acá de la prontitud del Evangelio de la paz, tenemos que ver que, en primer lugar, lo que el Evangelio causa en nuestra vida es paz. Es una paz que solo proviene de Dios. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios pone en el fondo de nuestro corazón. Que nos libera de la enorme carga de la culpa. Y esa convicción de tener paz para con Dios, de ser reconciliado con Dios mediante la sangre de Cristo, es lo que concede el valor, el celo por pelear esta batalla. Y aquí esto igualmente es una arma doble, defensiva y ofensiva. Porque es lo que hace que pueda ir adelante sin cansarse en el camino. El calzado del Evangelio de paz. Pero también es lo que hace que uno pueda resistir sin que lo empujen tanto hacia atrás. Es como si alguien, depende del tipo de zapatos que tenga, acá en la alfombra, ponemos a alguien a que lo empuje, puede ser que sea más fácil empujarlo. Porque quizás los zapatos no van a hacer mucha fricción con la alfombra. Pero van a haber otros que se van a mantener más fijos. Y entonces nos va a ayudar tanto para atacar como para defender. ¿A qué se refiere entonces esto? A que ser íntegros en la pelea nos debe llevar entonces, sabiendo que hemos sido reconciliados con Dios por medio del Evangelio, que hemos sido perdonados, que estamos en paz con Dios, entonces vamos a querer proclamar de esa paz a otros. Y lo que tenemos que hacer es proclamar, aconsejar y enseñar el Evangelio que creemos a otros. El Evangelio que amamos, el Evangelio por el cual vivimos hasta la muerte. Y con esto quiero ponerles un ejemplo, el cual hace un momento incluí en la predicación. Y es que hoy en la mañana, revisando redes sociales, hubo algo que me sorprendió, pero increíblemente. Yo he visto en el muro
de un hermano que no se congrega en nuestra iglesia, es pastor o era pastor de otra iglesia, que le había compartido distintas cosas ayer y antier. Pero hoy eran todos mensajes de pésame. Y de repente vi una esquela con el nombre de él. Había muerto ayer mismo en la noche. Estaban poniendo palabras de lamento, etc. Y yo comencé a ver más en el muro de él, de su hija, de la esposa, y para saber qué había pasado. Yo dije, quizás estaba enfermo y no sabía. Él había sido alumno del seminario que nosotros tenemos, del seminario bíblico. Y comentándole a otros maestros del seminario, uno de ellos comenzó a investigar y encontró una noticia y me la mandó. A él lo mataron ayer en Ayutuxtepeque. Él estaba evangelizando a una persona. Entonces pasaron desde una moto y comenzaron a disparar. ¿Por qué? Porque querían matar a la persona que le estaba evangelizando. Él hasta el último momento de su vida estaba calzado los pies con el evangelio de paz, proclamándole a alguien más cómo ser reconciliado con Dios. Y a mí me sorprendió, causa impacto, pero al mismo tiempo el estar ceñido con el cinturón de la verdad me hace que en medio de la tristeza puedo tener un gozo mayor, porque yo estoy seguro que él ahora se encuentra en la presencia del Señor gozando de Él. Una cuarta pregunta que tenemos que hacernos es: ¿soy capaz de defenderme contra los ataques de Satanás? Entre las armas defensivas estaban tanto el escudo para la protección del cuerpo, pero el yelmo, el casco que protegía la cabeza. Y es que, como dice el pasaje que leímos, en el arsenal del diablo hay toda clase de proyectiles. Dice que son dardos, que son flechas ardientes. No sé si ustedes han visto películas de esas de medievales, películas de caballeros que de repente tienen las flechas, pero las tiran con fuego. Esa imagen quiere Pablo que tengamos de nuestra mente. Y esas flechas ardientes pueden ser tribulación, pueden ser angustia, puede ser persecución, puede ser hambre, puede ser peligro. Pero esos dardos ardientes también pueden ser dudas, pueden ser envidia, puede ser codicia, vanidad, arrogancia. Porque hay un dardo ardiente, una flecha ardiente distinta para cada uno de nosotros, según aquella área en la que más débiles somos. Y es que solamente abandonando el yo y mirando a Dios, depositando toda nuestra confianza en Él, tanto en nuestra vida como para nuestra muerte y la eternidad, solo confiando en su palabra y en sus promesas, podemos detener estos dardos encendidos. Por eso habla del escudo de la fe. No quiere decir que vamos a detener que nos dejen de tirar esos dardos. Siempre nos van a tirar. Pero vamos a soportar. Por eso es que la fe es un arma defensiva, jóvenes. Por eso en 1 de Juan 5:4 dice que la fe es la victoria que vence al mundo. En Apocalipsis 12 y en otras partes de Apocalipsis dice que habla de los santos, habla de los redimidos que vencieron con el testimonio de su fe. Y es por eso que yo quiero comenzarle a hablar de algo que ustedes van a ver dentro de unos meses, de un evento que nosotros tenemos preparado, que hacemos todos los años, que es Coramdeo. Coramdeo es nuestro congreso anual que hacemos, que organizamos, y el tema de este año precisamente habla de nuestra fe. El tema de este año será Yo Creo, y en el que queremos
defender esa fe bíblica, esa fe histórica, que a través de los siglos ha sido dada a nosotros por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es tan importante, porque necesitamos conocer la palabra para poder crecer en esa fe y poder entonces actuar en consecuencia, soportando los ataques, pero al mismo tiempo atacando a nosotros, defendiendo la verdad. Pero también habla acá del yelmo de la salvación. Y es que el casco de la salvación se ve claramente como un arma defensiva. ¿Por qué? Porque todos los ataques, de una u otra manera, van a entrar por nuestra mente. Puede ser que el día malo venga a través de una prueba dura en cuanto a una crisis financiera, por ejemplo. Pero el ataque no es la crisis financiera. O sea, lo que te va a hacer daño no es la crisis financiera en sí mismo, sino lo que vas a pensar tú acerca de Dios y acerca de cómo vas a interpretar la realidad que te rodea en medio de esa crisis financiera. Para eso necesitas el escudo de la fe, pero también tenerte tu seguridad de quién eres tú en Cristo y por la obra de Cristo. Cuando vengan dudas de distinto tipo, tanto dudas existenciales, dudas acerca de Dios, dudas acerca de tu vida, dudas acerca del propósito de tu vida, etc., necesitas el casco de la salvación, sabiendo que por esa obra de Cristo, de su muerte y resurrección, tu identidad ha sido transformada y tu propósito también ha sido restaurado. Y una última pregunta es, ¿he aprendido el arte de la guerra ofensiva? Y es que el arma más evidentemente ofensiva, tanto en el combate físico como en el espiritual, es sin duda la espada. Pablo dice, y tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada es del Evangelio, es la voz de Dios, la Biblia, toda la palabra de Dios. Aquello que fue primero pronunciado por Dios, luego por sus siervos y ahora por nosotros. Y es que se le llama la espada del Espíritu no solamente porque el Espíritu Santo fue quien inspiró la palabra de Dios, inspiró la Biblia, sino también porque es el Espíritu Santo quien aplica esa verdad a nuestro corazón. Por eso en medio de esta pelea, en medio de esta batalla, tenemos que tomar la palabra, amarla, obedecerla, de verdad atesorarla en nuestros corazones, sostenerla, defenderla, vivirla, compartirla con otros. Por eso, jóvenes, recordemos que para ser íntegros debemos de vivir conscientes que formamos parte de una batalla espiritual, la cual tenemos de pelear, fortalecidos de y por el poder de Cristo, revestidos con su armadura, pero por último perseverando en la oración. Efesios 6, 18 al 20 dice, con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Y es que acá nos dice que tenemos que orar primero con toda oración y súplica. ¿Qué quiere decir? Que nuestra comunión con Dios es importante en medio de esta batalla. No podemos pretender luchar esta batalla sin estar en comunión con Dios. Y entonces esta oración y súplica incluye orar confesando nuestros pecados delante de Dios. Orar en adoración a Dios, dándole gracias a Dios, intercediendo por otros, pidiendo por otros, pidiendo por nosotros mismos. Y suplicando por necesidades específicas, definidas. Pero también dice que tenemos que orar en todo tiempo en el Espíritu. Y esto implica también que tenemos que orar en todo lugar. No solo tenemos que orar en tiempos de calamidad o de necesidad, sino en todo tiempo. Y como oramos en el Espíritu, no necesitamos de un lugar especial de oración.
Tú puedes orar en cualquier lugar. En tercer lugar, con toda perseverancia. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre tenemos que estar alertas. No podemos ser indiferentes a lo que pasa en nuestras vidas, en nuestros hogares, con nuestras familias, en las calles de nuestra ciudad, en nuestro país, en la iglesia. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener una vida de oración bien restringida. Yo he escuchado jóvenes que me han dicho, pastor, yo quiero orar, pero cuando me pongo a orar de repente pasan 5 minutos, 10 minutos y ya no sé qué más orar, ya no sé qué más decir. Y es levantar la cabeza y mirar a tu alrededor. ¿Qué está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando con tus amigos? ¿Qué está viviendo tu iglesia? ¿Qué está pasando en tu ciudad? ¿Qué está pasando en tu país? ¿A quién tener alrededor? Ora por ellos. Y así verás cómo esos tiempos de oración van a ser más largos. Y no es que como que entre más tiempo ore voy a ser más espiritual, no. Sino que por la pregunta específica que me han hecho jóvenes es, muchas veces oramos muy poco porque amamos muy poco a los que nos rodean. Y por último dice que tenemos que orar por todos los santos. Ore por sus hermanos en Cristo. Ore por sus consiervos, sus compañeros de esta batalla. Porque así como usted está pasando luchas que lo hace, que están con los que son tentados en su integridad, también ellos, las personas que tienen a la par, los que están atrás sirviéndoles, todos, yo también, todos tenemos luchas, todo el tiempo, a veces más intensas que otras, en donde nuestra integridad se ve puesta a prueba. Pero, ¿cómo podemos realmente hacer esto? ¿Cómo podemos realmente ser fortalecidos en y por Cristo y con Cristo? ¿Cómo podemos realmente llevar toda esa armadura? Que bien bonito todo lo que dijo. ¿Cómo podemos hacerlo? Y de una manera bien interesante que Pablo, al describir la armadura de Dios, él cita 3 pasajes del Antiguo Testamento. Cita Isaías 11:5, Isaías 49:2 y Isaías 59:17, que son pasajes bien interesantes. ¿Por qué? Porque en el primero, hablando del vástago que va a surgir del tronco de Isaí, en quien reposará el Espíritu del Señor, dice Isaías 11:5, la justicia será el ceñidor de sus lomos y la fidelidad o la verdad, según las traducciones, ceñidor de su cintura. Lo que está diciendo que ese siervo de Isaí, que se ha prometido, ese Mesías prometido, dice que va a venir con un cinturón de justicia, con un cinturón de verdad. A traer salvación, pero también a hacer juicio. Hablando del siervo del Señor en quien Él mostrará su gloria para traer salvación hasta los confines de la tierra, dice Isaías 49:2, ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido, me ha hecho también como saeta escogida, en su aljaba me ha escondido. O sea que lo que está diciendo es que este Mesías que vendría, que su boca iba a ser como espada afilada. Y después de que Isaías habla de los numerosos pecados que hacen separación entre el pueblo y Dios, habla de la salvación que el Señor trae, diciendo en Isaías 59:17, se puso la justicia como coraza y el yelmo de la salvación sobre su cabeza. Como vestidura se puso ropa de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Diciendo, sí, Dios trae la salvación, pero también a los enemigos de aquellos que le han hecho salvos va a traer el juicio. Y entonces en todos estos pasajes, lo impresionante es que se está describiendo al rey mesiánico que vendrá a su pueblo a redimirlo y liberarlo. Está hablando de Cristo, de la obra que Cristo iba a hacer. Entonces Pablo a eso le llama armadura de Dios. Pero lo sorprendente es que esa armadura
Pablo la pasa del rey mesiánico, la pasa de Cristo a aquellos que somos de Él, al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta armadura solo la podemos usar, solo nos es otorgada en Cristo. Cuando somos revestidos de Cristo, así como predicó el pastor Sandoval hace un par de semanas, somos revestidos de esa armadura. Cuando creemos del Evangelio, ya somos revestidos de esa armadura. Ya se nos dio esto, pero para que lo usemos. Por eso es que podemos pelear esta batalla de esa manera. Por eso es que el mensaje que nos da Efesios 6, 10 al 20 hoy es que para ser íntegros tenemos que ser conscientes que formamos parte de esta batalla espiritual, que tenemos que pelearla, fortalecidos en y por el poder de Cristo, pero podemos hacerlo porque Cristo ya nos salvó y Él habita en nosotros por causa del Espíritu Santo y ya nos dio esta armadura, revestidos con esa armadura que ya nos dio. Y por lo tanto también podemos orar perseverantemente. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a escuchar nuestras oraciones. Y de esto quiero terminar con algunas aplicaciones para nuestras vidas, para sus vidas, para que sean jóvenes íntegros. En primer lugar, no ignoren la batalla en la que ya nos encontramos. Si usted ignora que está en una batalla espiritual, entonces es una señal que está perdiendo esa batalla, que ya caen las mentiras del enemigo. Miren, esa batalla espiritual no se libra o no se lucha únicamente dentro de los templos o edificios de la iglesia. Tiene que estar consciente que hay una batalla espiritual en sus hogares. Todo el tiempo hay una batalla espiritual. Bueno, por lo que escribieron algunos al principio, hay una batalla espiritual en su misma habitación. Cuando ustedes están solos, hay una batalla espiritual. Hay una batalla espiritual en sus lugares de trabajo. Hay una batalla espiritual en sus universidades. No ignoren esta batalla. En segundo lugar, debemos discernir y ser sabios porque hay muchas mentiras que quieren seducirnos, hacernos dudar y caer. Por ejemplo, hay una mentira muy fuerte que es el moralismo, la religiosidad o el legalismo, que nos hace pensar que porque entre más hagamos cosas en la iglesia o para la iglesia, más íntegros somos, o más santos somos, o mejores somos, o somos superiores a los demás. Y con eso no estoy diciendo que no hagamos cosas, que no sirvamos, sino que si no lo hacemos conscientes de Cristo, conscientes del Evangelio, y eso viene como un producto de la gracia de Dios en nuestra vida, de nada sirve. Hay otra mentira que es el ateísmo práctico, que está ligado con esto. Que sí, hasta a veces hasta podemos jactarnos de que soy cristiano, que soy protestante, que no sé qué, que no sé cuánto, que sé esto, que sé lo otro, que conozco tanto, que me he leído tantos libros, pero no vives como cristiano. Y todas estas cosas y más evitan que vivamos con integridad, porque evitan que practiquemos el evangelio verdadero porque quieren alejarnos de Dios. En tercer lugar, la batalla espiritual solo se puede luchar en Cristo, pero también requiere preparación de nuestra parte. Por eso, joven, estudia la palabra de Dios. Congrégate. Si no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Nos reunimos todos los domingos a las 8 y 11 de la mañana acá en este mismo hotel. Pero también te invitamos a que te discipules. ¿Qué son los grupos discipulados? Son grupos pequeños en los que hay grupos de hombres, de grupos de mujeres, en los que se comparte la palabra de Dios, en los que platicamos de lo que nos ha pasado durante la semana, pero el centro de todo eso es Cristo, su palabra. En cuarto lugar, proclamemos el Evangelio con valentía, sin temor. Y por último, oremos, oremos, oremos sin cansarnos. Ore por su vida, ore por la vida de su familia, por sus hermanos en Cristo, por su iglesia local, por las iglesias locales del Salvador, por los siervos de Dios que están en El Salvador, por aquellas personas que se están perdiendo, por su país. No deje de orar.
¿Por qué? Porque hay un llamado que Dios nos hace a ser íntegros, a vivir el evangelio que usted dice que cree. Jóvenes, con esto damos por finalizada esta primera serie del año, pero haciendo esa reflexión, Dios quiere que vivamos el evangelio que creemos. Vamos a orar.